El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Libro de Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Tome su lugar en esta tarde. Dijimos en la última enseñanza que el poder de Dios se ha manifestado en diferentes maneras. Dijimos que se manifestó en la creación, ¿se recuerda? Eso es lo que estudiamos. Terminamos hablando de que el poder de Dios también se manifestó en la salvación. Diga conmigo, en la salvación. Hablamos también de que el poder de Dios, mi amado hermano, que efectuó en la salvación, fue mucho más poderosa que el poder que Dios efectuó en la creación. Porque en la creación Dios no tuvo ninguna resistencia, pero en la salvación del ser humano, en el poder que Él ejecutó en la salvación del ser humano, tuvo varias resistencias. ¿Cierto o no es cierto? Es más, le voy a decir algo que no dije en la última parte de la última enseñanza. Una de las mayores resistencias fue usted y yo. En la creación Dios simplemente dijo con el poder de la palabra, dice la Biblia, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando Dios dijo, sea salvo Wilson, Wilson no quería nada. Que Wilson le resistió. No, eso dijo el apóstol Pedro, y los apóstoles le decían a la gente, vosotros resistís al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está tocando los corazones continuamente por la palabra, continuamente en la radio, continuamente en la televisión, y la gente resiste el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hermanos, qué ironía saber que Dios es todopoderoso y que en la creación, con el poder de su boca, Él hizo todas las cosas. Pero en cuanto es la salvación, imagínense cómo nosotros somos los seres humanos tan, no sé ni qué palabra decir, hermano. No encuentro palabras, sinceramente. Necio se quedaría muy corto. Soberbio se quedaría muy corta la palabra. Rebelde se quedaría corto todavía la palabra. Porque ¿quién es usted y yo para rebelarnos contra Dios? ¿Quién es usted y yo para decir a Dios, no quiero ser salvo? Somos los seres creados más. Con razón dijo Dios en Génesis 6:6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al ser humano. Prefirió haber hecho los changuitos y no al ser humano. Prefirió hacer los ratones que el ser humano. Y nosotros a una rata le decimos, ¡ay, ay! ¿Y de qué nos creemos nosotros? Si Dios prefirió tener las ratas que a nosotros. Por eso el que entiende la gracia, el poder de su amor. Mi amado hermano, cuando usted entienda el poder de su amor, el poder de su gracia, el poder de su misericordia, el poder de su justicia, ¡oh, glorioso sea Dios! Ay, hermano,
El único que tiene algo de qué creerse es Dios. Nosotros no tenemos nada de qué creernos. Y es su nombre. En serio. Mire, y voy a tocar esto porque esto es una de las cosas que, como fue el final del último mensaje, impactó mi vida, mi corazón. La manera de actuar de Dios, tan increíble, su manera original de hacer las cosas, que cuando planeó salvar y darle una oportunidad al mundo, a usted y a mí, Él no vino de esta manera como lo hace los países ahora, ¿verdad? Los países, los gobiernos escogen a los privilegiados, ¿sí o no? Escogen a los poderosos, escogen a los ricos. En los trabajos, en las compañías, en cualquier puesto disponible, escogen al que mejor se ve. No sé si alguien me está escuchando. Nosotros los morenitos quedamos para ellos en segunda categoría. Pero mire lo glorioso de Dios. Y es por eso que la palabra dice que uno de los nombres de Dios es justo, justicia. Mire, algunos de ustedes van a cambiar la manera de ver a este Dios, que verdaderamente cuando lo veas de la manera como Él se manifiesta en la palabra de Dios, vamos a entender, hermano, no hay otro como Él. No hay otro. Vamos a 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27. Voy a empezar el 26 para que usted lo entienda. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que lo que tú y yo somos, lo somos por Él, por su gracia. Él me escogió, aunque nadie me haya escogido. Él me amó, aunque nadie más me ame. Por eso le digo, ante el mundo somos los menospreciados. Ante el mundo nosotros somos ¿qué? Lo más tonto, lo más necio, lo más débil. Pero para Dios somos los escogidos. Dios llamó a todos, pero no todos son los escogidos. Dios quiere que todos se salven, pero no todos quieren la salvación. Un día la querrán, porque la historia se va a repetir. Diga conmigo, la historia se va a repetir. La vida del ser humano ha sido un cycle, y esto yo les prometí que les iba a traer esta enseñanza y todavía no hemos llegado a ella. La vida es un cycle, es un círculo. La vida del ser humano. Mientras el arca de Noé estuvo abierta, nadie quiso entrar. Cuando Noé cierra el arca, todos, hermanos, vamos, vamos, vamos. Y puchando la puerta, empujándola, hermano. ¿Qué? Dios selló la puerta. Hoy está la puerta del cielo y la eternidad abierta para todo ser humano.
Y usted le dice a la gente, venga a la casa de Dios, venga a conocer del Señor, reciba a Jesucristo como su Salvador, arrepiente de sus pecados. Nah, eso es para locos. Ay, ay, ay. Pero cuando Cristo cierre la puerta, cuando desaparezcan sus familiares y sean levantados como fue levantado el Señor Jesús de la muerte, los que murieron y los que estemos en vida todavía, si así es la voluntad de Dios, querrán entrar, hermano, y no van a poder. Van a venir acá a esta iglesia porque van a saber que aquí hay una iglesia, pero aquí no va a estar predicando Jacob Mirón. ¿Se da cuenta? La historia se vuelve a repetir. ¿O no lo dijo Jesús? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El arca estuvo abierta por muchos años y nadie quiso entrar. Llamaron a Noé de loco, se burlaron de él, porque no creyeron que Dios era capaz de ahogarlos. Cuando ustedes han oído, Dios dijo muy claramente al ser humano, el día que peques vas a morir. Igual con lo que una madre le dice a un niño, mira, si te subes a ese banco te vas a caer y te va a doler. Y ciertamente le duele. La desobediencia no lleva a nada bueno. La manifestación del poder de Dios también se hizo ver en la resurrección. Diga conmigo, resurrección. El poder de Dios también se manifiesta en su capacidad, en su habilidad de aún resucitar los muertos. Vamos a Mateo 26, 32. Pero después que haya resucitado, le dice Jesús a sus discípulos, iré delante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. Jesús sabía que iba a resucitar. ¿Sabe por qué? Él sí creyó que Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Alguien aquí puede creer que Jesús tiene poder para resucitar? Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Jesús tiene el poder para conquistar la muerte. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla, ¿qué? A tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre Celestial. ¿Tiene poder Dios? Más de lo que usted se imagina. Dios tiene tanto poder que al final de los tiempos Él levantará de los muertos a todo ser viviente. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, dice Jesús, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación. ¿Tiene poder Dios para levantar a los muertos? Y no va a ser un muerto, hermano, que va a levantar. Van a ser millones de millones de millones, cientos de millones que Dios va a levantar.
¿Cómo lo va a hacer? No me pregunte. Lo que sí sé es que sí Él tiene el poder para hacerlo. Él resucitó. ¿Qué más prueba quiere usted? Yo sí lo creo, aunque alguien más no lo quiera creer. En Apocalipsis también se habla del juicio del gran trono blanco, en el gran trono blanco, donde todos los pecadores serán presentados ante Dios. Apocalipsis 20:11, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Qué significa los muertos de pie? Quiere decir que Dios los resucitó. Y por eso ahora están de pie. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus. Mire, mi hermano, se dice que ahorita hay unos 8 billones de personas en la tierra. Cada historial de cada persona que no ha lavado su ropa en la sangre del Cordero, todo el historial de esta persona, de su pasado, está escrito en esos libros. La única historia que en esos libros no se puede escribir es aquella historia de aquellos que han sido lavados en la sangre del Cordero. Porque el Señor borra toda la historia de esos libros y ¿sabe qué hace? Agarra el otro libro, que es el libro de la vida, e inscribe tu nombre ahí. Y borra todo lo que haya. Y déjeme recordarle algo. Dios no necesita estar actualizando su computadora por si se le acaba la memoria de tanta gente, hermano, que nace cada día. Dios no tiene que estarle poniendo Windows 8 y 8.1, que es lo más nuevo ahorita. Dios no necesita nada de eso. Él es, Él era y siempre será el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente que lo sabe. Oh, hermano, usted no tiene un Dios cualquiera. Yo soy limitado, pero Él no lo es. Y a su nombre. Hermanitos, nada se escapa de la mente de Dios. ¿Sabe? Aún en los tiempos de la avanzada tecnología que tenemos ahorita, si a usted se le echa a perder su computadora y no grabó en otro lugar lo que usted tenía en su computadora, usted pierde ¿qué? Todo. Pero al Señor, ¿quién le puede robar la información? ¿Quién le puede robar? ¿Quién se ha atrevido? Solo una persona se ha atrevido y aprendió la gran lección. Que el que está sentado en el trono es eterno, es por siempre. Nadie lo derroca, es inconmovible. Aleluya. Qué bueno es este Dios, qué grande, poderoso es este Dios. Las grandes verdades de la posición de un creyente en Cristo son profundas y dificultosas para la mente humana, pero no imposible. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:18, por favor. Efesios 1:18 al 19. Alumbrando pues
los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quiénes? En los santos. ¿Y cuál es la supereminente? Oiga bien, mire cómo lo pone. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Grande es el poder que Dios opera en sus hijos. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos a repetirlo una vez más. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Diga conmigo, la supereminente grandeza de su poder. Muchas personas han malentendido el significado de corazón en la Escritura. ¿Por qué razón? Porque como nuestra cultura está plagada, está llena de este término de corazón para referirse a las emociones. ¿Cierto o no es cierto? Por ejemplo, muchas de las canciones hoy en día se refieren al corazón. ¿Sí o no? Dicen, te adoro con todo mí, te extraño con todo mí. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto al corazón. El término corazón, como la Escritura lo describe, se refiere a los procesos de pensamiento. Diga conmigo, procesos de pensamiento. O sea, la mente, la voluntad y el entendimiento. Diga conmigo, mente, voluntad, entendimiento. Pero no tiene nada que ver con emociones cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón. Habla de la mente, habla de la voluntad y habla del entendimiento. Vamos a Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Porque cuál es su pensamiento, ¿en dónde? En su corazón. Entonces, cuando habla de corazón, lo está alineando ¿a qué? Lo está comparando ¿a qué? A pensamientos. Pensamientos que tiene que ver tu mente, cuando estén oídos. Porque tal es su pensamiento, ¿en dónde? ¿En dónde? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Pero nosotros hemos usado el corazón para, ay, siento algo acá. No, la Biblia no habla del corazón así. Amén. Es que mi corazón siente, está enamorado. La palabra de Dios habla muy claro acerca del corazón. Se refiere a procesos de pensamiento, que esto involucra la mente, la voluntad, el entendimiento.
Porque ¿cuál es su pensamiento en su qué? Corazón. En el corazón hay ¿qué? Pensamientos, procesos, análisis, no sentimientos. Amén. En otras palabras, la mente de nosotros es el instrumento de la percepción espiritual y el instrumento también del entendimiento. Y ahora sí vamos a ir de vuelta otra vez a Efesios 1:19 para poder entender mejor lo que el apóstol Pablo dijo acá. Efesios 1:19. Dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder que opera para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Aquí el apóstol Pablo, en este versículo, describe 4 diferentes palabras para describir el poder que Dios nos da a nosotros, los hijos de Dios. Amén. ¿O no dijo Dios en Hechos 1:8, pero recibiréis qué? Poder. El poder de Dios lo da también a sus hijos. Amén. La primera palabra que aquí en el griego, mi amado hermano, se emplea o empleó el apóstol Pablo para aducir al poder de Dios es dunamis. Usted tal vez lo ha escuchado alguna vez, ¿verdad? Dunamis, así como se lee, se escucha, perdón. Lo cual traducimos como dinamita, que traducido es poder y se refiere al poder inherente de Dios. Inherente en el diccionario de la Real Academia Española significa que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. En otras palabras, el dunamis de Dios es lo de Dios, es lo natural de Dios, es la esencia de Dios, que Dios mismo no se puede separar de esa esencia dunamis, de ese poder de Él. Le voy a poner un ejemplo, pues. ¿Cuántos de ustedes han usado? Bueno, todos usan celulares aquí, ¿verdad? Lo que hace que su celular funcione, encienda, etcétera, etcétera, es el poder que tiene la batería, ¿cierto? Que hace que encienda su celular. Pero ¿qué sucede cuando usted ya pasa ya varias horas y usa ese celular, y a veces cuando más usted lo necesita, el celular se apaga? Pero el poder dunamis de Dios no es así. No sé si alguien me está escuchando. Es un poder inherente de Dios. Es propio de Él. No depende de nada. Cuando tienen oídos. Y es por eso que nunca se acaba. Esa es la primera palabra, una de las primeras palabras, una de las 4 palabras que Dios usó a través del apóstol Pablo, mi amado hermano, para hablar acerca del poder que Dios, mi amado hermano, manifiesta en sus hijos.
y que da también a sus hijos ese poder. ¿Cuántos tienen oídos? O sea que de ese poder, dunamis de Dios, Dios le da también a sus hijos. Todo poder se me ha dado, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por lo tanto, con este poder, ¿qué? Vayan y hagan discípulos. ¿Qué dice? A todas las. Al apóstol Pedro le dijo: te doy la llave para que todo lo que atares será atado y todo lo que desates será ¿qué? Desatado. Ese poder que es originalmente de Dios, Dios lo da también a su iglesia y a su nombre. Obvio, nosotros usando ese poder somos consecuencia de ese poder, pero Dios es la esencia del poder. Dios es la fuente del poder. ¿Cuántos tienen oídos? La segunda palabra que se emplea aquí es energía, así como se oye. Energía con G, que traducida al español es energía, que se refiere al poder operativo de Dios. Diga conmigo: el poder operativo de Dios. La tercera palabra es kratos con K, que traducida es fuerza o dominio, y se refiere a su poder máximo o su poder extremo. Imagínense, primero, el poder inherente. Número 2, el poder operativo de Dios. 3, el poder máximo o extremo de Dios. La cuarta palabra que se emplea aquí es, está un poquito rara la palabra, pero es ischus, ischus, que traducido es fortaleza, que se refiere a su poder dotado. Significa, ha sido, es y será con ese poder con el cual Dios es dotado. Dios nos ha dado, preste atención, increíble poder. ¿Qué nos ha dado Dios? Un increíble poder o un poder increíble. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces tú te puedes encontrar diciendo que no tienes suficiente fuerza para soportar la prueba, pero eso no es cierto. El poder grande de Dios está disponible y es suficiente para todas tus necesidades, problemas, situaciones, necesidades. Vamos a Filipenses 4:12, por favor. Algunos ya lo han leído, pero es necesario leerlo para millones de personas más que lo van a escuchar a través de la televisión. Filipenses 4:12. ¿Lo tenemos? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer ¿qué? Necesidad. Todo lo puedo yo, ¿o en quién? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Preste atención. Cuando usted esté pasando una situación difícil, como lo habla aquí el apóstol Pablo, que él aprendió a vivir en cualquier causa, situación, necesidad, él estuviera pasando, él aprendió que él no lo podía él solo. No sé si alguien me está escuchando. Tú tienes que aprender que no puedes tú solo. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos da ¿qué? La fortaleza. ¿Por qué nos da la fortaleza? Porque sabe que sin Él no la hacemos. En otras palabras, se lo voy a explicar más claro en buen español. Con sus fuerzas usted no va a ningún lado.
Usted necesita esa fortaleza de Dios. Por eso no confíe en su fuerza, no confíe en su inteligencia. Si usted lo va a poder en Cristo. Algunos todavía no me han entendido. Voy a explicarlo en otro nivel. Le voy a poner un ejemplo. Aquí cuando tiembla la tierra, cuando cae un rayo o lo que sea, la gente tiembla. Si piensa que ya se va a morir, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo, él con sus ojos vio cómo gente se quería suicidar. Gente que llevaba responsable, hermano, más de 200 soldados. Y como ya el barco se estaba desarmando, mi hermano. Y sabían de estos jefes, estos capitanes, que si los, ¿cómo se dice a los que llevan presos? Si estos reos se tiran al mar y mi amado hermano, y no llevan a los presos a donde deberían haberlos llevado, a estos los matan porque los matan. Y estos querían suicidarse porque ya el barco se estaba deshaciendo. Querían suicidarse. Pero el apóstol Pablo, mirando todo ese caos y mirando que él también iba parte ahí de los presos, él iba preso también ahí. Es que el hombre que vive la palabra va a vivir de esa palabra. Se cumple lo que dijo el Padre Celestial y lo que dijo el Hijo de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Llega un momento que el pan no te vale para nada. Llega un momento en tu vida difícil, lo que sea, que al pan ya no le sientes sabor. Llega un momento en la vida que lo que tienes, mi amado hermano, no vale nada. Y ahí es donde los hombres de Dios, los hijos de Dios saben que tienen la palabra, tienen la esperanza, tienen el ancla para lanzarla y decir: esto es lo que yo creo. ¡Aleluya! Pablo, mirando todo el mundo desesperado y todo eso, él decía: si tan solamente eso estuviera en la revelación que yo tengo, que en Cristo todo lo puedo. Yo no voy a morir. Pero ¿por qué estás loco si tú vas a ser el primero acá? No. Un ángel de Dios se me apareció ayer. ¿Qué? Es que mire, hay revelación de Dios para aquellos que confían en Él. Y se me apareció y me dijo: nadie va a morir. Todos llegaremos. Porque en Cristo todo se puede. Deja de decir que no la vas a hacer. Deja de decir que no lo vas a poder. Porque no es cierto. Todo se puede en Cristo. En Cristo. Cuando lo tomas en cuenta, cuando sabes que Él es suficiente. Vamos a entrar ahora a las formas, a las diferentes formas que el poder de Dios aplica a nuestras vidas. Número 1, en adoración. Diga conmigo: en adoración. Debemos adorar a Dios por su poder. Diga conmigo: por su poder. Según de Reyes 17:36 dice la manera siguiente: mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este ¿qué? Adoraréis, y a este haréis ¿qué? Sacrificio. Se lo voy a traducir yo de la manera de otra versión original. Dice: pero el Señor que los trajo a ustedes de Egipto con su gran poder, y dice, y con su brazo bien largo, dice: a este, dice, es a quien ustedes deben adorar.
Luego la segunda parte dice, a Él tienes que postrarte y ofrecer sacrificios. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, entre más meditemos en su poder, nos enfocaremos menos en nuestros problemas. Yo no sé si alguien escuchó allá atrás. Entre más nos enfoquemos en su poder, menos te enfocarás en tus problemas. En otras palabras, la gente que pierde el sueño, la gente que pierde el apetito, se le ha olvidado cuán grande es su Dios. Y a su nombre. Vemos a una mujer llamada Ana entrando al templo. Había perdido el apetito, había perdido el sueño, había perdido la sonrisa en su rostro, mi amado hermano. Y mientras ella vivía de esa manera, ella pensaba que la penitencia era lo que llamaba la atención a Dios. La penitencia en tu vida no llama la atención de Dios. La demacradez de tu rostro no llama la atención de Dios. La tristeza interna no llama la atención de Dios. Encuéntremelo usted en la Biblia. Pero cuando a esta mujer se le dijo, que después de que postró su vida delante de Dios y se le dijo que el Señor Dios Todopoderoso escuche la petición por la cual tú le has puesto delante de su presencia, dice la Biblia que esta mujer se levantó y nunca más anduvo triste y volvió a comer y la sonrisa regresó a su rostro, y dice la palabra, y Dios se acordó de ella. Entre más te enfoques en el poder de Dios, menos tiempo tendrás para enfocarte en tus problemas. Porque la penitencia del ser humano no llama la atención de Dios. Piensan que porque te vean el rostro como la muerte quirina, Dios, ay pobrecita, mira cómo se les ve. No, mi hermano. Usted vaya y báñese, como hizo David, y perfúmese. Y reconozca, levante sus manos al cielo, abra su corazón, diga, grande es mi Dios, poderoso es mi Dios, y a su nombre. Y dirá como Job, yo sé que mi Redentor vive, no está muerto. Bendito sea Dios. Otra de las formas que el poder de Dios aplica a nuestras vidas, en la confianza, diga conmigo confianza. El poder de Dios es una fuente de confianza para el creyente. Amén. El poder de Dios es una fuente de confianza para el creyente, como el texto que leímos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos da confianza al saber nosotros eso. No nos da confianza. En el poder de Dios podemos hacer todo aquello que Él nos llamó a hacer. En el poder de Dios podemos hacer todo aquello que Dios nos llamó a hacer. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. El cual también, ¿qué? Lo hará. ¿Lo encontró? Primera Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Y cuando Dios habla de eso, está hablando en contexto de la capacidad que Dios tiene para presentarnos delante de Él sin manchas, sin arrugas, irreprensibles. Si Él os llama, Él tiene el poder para hacerlo en nosotros.
El que tenga oídos para oír, oiga. Cada día podemos vivir confiadamente, diga conmigo, confiadamente, sabiendo que somos capaces de hacer aún más allá de lo que pensamos, de acuerdo al poder de Dios que opera en nosotros. Efesios 3:20. Y dice así, para los que no tienen Biblia en su casa: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿dónde? En nosotros. Y aquel que es, ¿qué dice? Poderoso para hacer todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. ¿Y qué dice? Mucho más abundante de lo que pedimos. Mucho más que abundantemente de lo que pedimos. Yo nada más le pedí a Dios predicar el evangelio y él que me dio más de 100 y pico de canales en Latinoamérica. ¿Da más o no da más de lo que pedimos? Yo no sé si alguien me está escuchando. Lo voy a repetir más para que haga este versículo suyo. Y aquel que es que número uno, él dice: yo pongo mi habilidad, yo pongo mi capacidad. No sé si alguien me está escuchando. Yo pongo mi poder para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en. Quiere decir, todo lo que ha sucedido en mi vida es ese gran poder de Dios que actúa en nuestra vida. La pregunta es, ¿se lo vas a permitir tú? ¿Vas a confiar en Él? ¿Vas a depender en Él? Porque Él siempre va a ir más allá de lo que pides y de lo que entiendes. No sé si alguien me está escuchando. ¿Por qué razón? Él va mucho más abundante o hace mucho más abundante por su a causa de su. Por eso es que lo que puede hacer en tu vida es mucho más que abundante. Número 3, esperanza. Diga conmigo, esperanza. El poder que Dios tiene para resucitar es el ancla de nuestra esperanza. Filipenses 1:21. Dice así la palabra: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es muchísimo mejor? ¿Estar aquí en Houston o estar en la presencia de Dios? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y a su nombre. Si tiene ahí a su esposa o su esposo a su lado, dígale: por causa tuya estoy todavía aquí. Que si me lleva Dios, te mueres por mi amor. Pablo usó una analogía parecida.
Dijo, si fuera por mí, yo prefiero estar con el Señor. Pero por causa de todos los de Filipo, porque a ellos les mandó el escrito. Por causa de todos ustedes que están en Filipo, por eso es que prefiero seguir en esta carne, en este cuerpo. Porque todavía tengo trabajo que hacer aquí en la tierra. Pero Pablo era muy, muy objetivo en la vida. Dice, para mí, si yo vivo, voy a vivir ¿para quién? Para Cristo. Y si muero, más gano yo. Más gano. Y el morir para mí, ¿qué es? Dijo, ganancia. Ausentes, dice, en el cuerpo y presentes con el Señor. Hey, hermano, qué mejor lugar que estar con el Señor. Si usted estuviera un minuto allá donde Dios vive, yo le aseguro usted no quiere regresarse para acá. ¿Verdad, Wilson? A pasar aquí desvelos, cansancios, el cabello se nos cae, las uñas se nos quiebran, las rodillas se nos debilitan. Y allá, en el lugar perfecto del universo. Pablo no sabía todos los detalles específicos para su vida, pero él estaba seguro y confiado, así fuera vivir o morir. Él estaba tranquilo, estaba confiado. Él prefirió el gozo de estar en la presencia de Dios en el cielo, pero reconoció que Dios le dejaría vivir, porque sabía que los de Filipo le necesitaban. Número 4. El poder de Dios nos da aliento. Diga conmigo, aliento. Cuando te encuentres, hermano o hermana, preocupado acerca de cualquier cosa, recuerda lo que Dios dijo en Jeremías 32:27. Vamos, por favor. Jeremías 32:27. Vamos a ver si Dios nos da aliento o no. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo, dice el Señor, Dios de toda la carne. Jeremías, dile a todo mi pueblo, ¿hay algo difícil para mí? ¿No es suficiente, mi amado hermano, palabra para darnos aliento? ¿Hay algo difícil para Dios? En una de las ocasiones Jesús le dijo a aquel enfermo, conforme tu fe, así recibe. Yo le digo a usted en esta noche, como usted ve a Dios, así es lo que usted va a vivir. Si usted ve a un Dios flaquillo, un Dios desfalleciente, así va a ser su vida. Pero si usted puede ver como el apóstol Pablo miraba a Dios, un Dios grande, un Dios sabio, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipotente. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.